Estimados amigas y amigos, hermanos en Cristo, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros, ¿verdad? Le damos gracias al Señor Dios Todopoderoso porque ya termina este día para nosotros acá, ¿verdad? En la ciudad de San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Y desde un lugar pues muy especial en el que yo me encuentro, donde pues todos los días el Señor me permite, ¿verdad?, venir y descansar. Quiero traerles una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Y este es un tema, mis estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en el cual es un tema muy importante. Es un pilar fundamental de la doctrina del cristianismo. Pero sobre todas las cosas es nuestra esperanza como hijos de Dios, como coherederos con Cristo de las promesas del Dios eterno todopoderoso dadas en su palabra. Y tal promesa es, sin más ni menor ni mayor cosa que el arrebatamiento de la iglesia. Sí, señores, Cristo viene pronto. La venida del Señor está cerca. Todo lo que usted puede observar a nivel de lo que pasa en el mundo actualmente, de cómo el mundo cada día va, como dice la palabra, de mal en peor en todos los aspectos, políticos, social, moral, cultural, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Llegando a niveles nunca antes vistos de iniquidad, maldad, de injusticia. Vemos fenómenos naturales que están azotando el mundo. Ya no es un mundo solamente donde pasan desastres o ocurren cosas. Es un mundo literalmente desastroso. Es un mundo en el cual impera lo que es el caos, el desorden. Los gobiernos a nivel mundial no pueden sostener la situación actual. Aún climatológicamente el mundo está cambiando. Podemos notar nosotros cómo la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra cuando dice el Señor de que en los postreros días o en los postreros tiempos habrá grandes señales en el cielo, en la luna, en las estrellas y en la tierra a causa del bramido del mar y de las olas. Y la expectativa y el terror y el miedo que se apoderarán y la angustia que se apoderará de la gente por las cosas que sobrevendrán a esta tierra, porque dice la palabra del Señor que las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero volviendo al tema del arrebatamiento, mi estimado amiga y amigo y hermano en Cristo, ¿en qué etapa nos encontramos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperar como cristianos de este mundo? Pues nada. Simplemente tenemos que esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros como iglesia, porque hay que aclarar una cosa. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo acá a la tierra con sus santos para venir a gobernar como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda venida del Señor ya no vendrá como cordero, ya no vendrá como vino la primera vez, oveja al matadero, como dice Isaías 53, sino que vendrá como lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores y el soberano de la tierra y del universo. Y vendrá a gobernar la tierra por 1000 años, a traer el verdadero orden mundial y la verdadera paz mundial que hoy el mundo la anhela y que el mundo clama y que el mundo pide, pero que el mundo no tiene. Quiero leerles una porción de la palabra del Señor que habla acerca del día del Señor, de ese día tan esperado para nosotros los cristianos, de esa esperanza que aún en muchas iglesias ya no se habla del arrebatamiento, porque hay muchas iglesias que a causa de la apostasía y del falso evangelio y de falsas doctrinas y falsas enseñanzas han dejado de creer en la promesa del arrebatamiento. Fíjense que en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el día del Señor vendrá, y específicamente dice el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
El arrepentimiento es la base total y absoluta de nuestra relación con Dios, reconciliatoria por medio de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el verdadero propósito de Dios para nosotros como seres humanos, el arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Cristo Jesús, para que por medio de su Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado, podamos ser transformados, podamos ser totalmente libres de la esclavitud del pecado, preparados para toda buena obra que de antemano nuestro Dios Todopoderoso en Cristo Jesús preparó para todos los que le amamos y amamos su nombre y amamos su venida. Mi estimado amigo y amigo, mi estimada hermana en Cristo y hermano en Cristo, le vuelvo a leer el pasaje: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, en San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el propósito de Dios por medio de su Jesucristo es que ningún hombre perezca, ningún ser humano se pierda. Porque déjenme decirles algo, después de esta vida empieza la eternidad. Acá nosotros solo estamos de paso, esta vida es pasajera. Usted, mientras tenga vida, usted decide a dónde va a ir a pasar la eternidad. La palabra de Dios es clara cuando dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y en ese juicio, como todos sabemos, un juicio común es para solamente dos cosas. Y eso no hay que ser ni abogado para saberlo. Pero un juicio sirve para liberar o para condenar. Inmediatamente el hombre se encuentra con Dios. El hombre va a un juicio, el alma, el espíritu. El cuerpo queda acá, se pudre, desaparece, porque somos carne, somos polvo. Dice el Señor en su palabra: al polvo eres y al polvo volverás. Dios le dijo eso al hombre cuando el hombre cayó en la maldición del pecado, por el cual el plan de Dios de redimir a la humanidad por medio del sacrificio de Cristo Jesús cobró vida. Pero ahora bien, hay un evento que está por suceder y que está por suceder más pronto de lo que la humanidad se imagina, y esa es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. El arrebatamiento le fue revelado a Pablo en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento fue algo que, sin embargo, nuestro Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos y los discípulos no entendieron. Y esa vez fue en San Juan 14:1 cuando el Señor le dijo a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por tanto, yo me iré, pero vendré a vosotros otra vez y os tomaré a mí mismo. Ya el Señor le estaba dando una luz a los discípulos sobre lo que le iba a revelar, el misterio, como dijo Pablo allá en segunda o en primera de Corintios capítulo 15 del 52 al 51 versículos, donde dice que los muertos no todos procederemos, sino que los muertos resucitarán y luego nosotros seremos transformados, lo que llevamos en el tiempo del arrebatamiento. ¿Y cómo sabemos que estamos en el tiempo de la venida del Señor? Por las señales que se están cumpliendo, mi estimado amigo y amiga, porque el mundo cada día va de mal en peor, porque la depravación moral y sexual está a unos niveles totalmente inimaginados por la humanidad, donde la agenda pro LGTB y progresista a nivel mundial está cobrando totalmente una fuerza descomunal en detrimento de las ideas cristianas, de las ideas conservadoras, de la familia, de los valores familiares que Dios dejó establecido en su palabra. Varón y hembra los creó y Dios dejó el matrimonio. Pero ahora vemos que el diablo ha destruido totalmente la base de la sociedad, que es la familia, a través del pecado, a través de la depravación, de la desviación. Dice la palabra del Señor que los días de la venida del Señor serán como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que abundaba en esos días? La depravación moral, sexual y la degeneración total del hombre. Mi estimado amigo y amiga, no es que el Señor se haya tardado en venir.
es simplemente que el Señor no quiere que nadie perezca, que todos procedamos al arrepentimiento. Pero ¿por qué no todos se salvan? ¿Por qué la mayoría de gente se pierde? Por una sencilla razón: por la dureza de corazón. Porque el mayor problema del ser humano para con Dios es la incredulidad. Y la incredulidad produce dureza de corazón. Y cuando una persona endurece su corazón, ni el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, puede actuar en esa persona. Cuando esa persona ama más las tinieblas que la luz. Por eso el Señor dijo: pero no queréis la luz, no queréis venir a mi luz, no queréis venir a mí, que yo soy la luz de este mundo, porque vuestras obras son malas. Entonces, si el ser humano endurece su corazón, como siempre lo ha hecho, y Dios siempre ha provisto un medio de salvación, entonces por eso viene la consecuencia de que la mayoría de gente se pierde. Y cuando me refiero a la mayoría de gente se pierde, me refiero a que, como dice el Señor en su palabra, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Millones de personas mueren sin Cristo cada día y se van a la condenación eterna, se van al infierno. Lo tengo que decir así claramente porque así lo dice la palabra de Dios. Pero usted, mi amigo que conoce la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios, afirmémonos. Dice la palabra del Señor que el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. Al final se refiere al final de todas las cosas, al final de tu vida, al final de, ya que sea que Cristo venga, o que el Señor se siga tardando, porque Él da en su misericordia tiempo al hombre para que se arrepienta. Amados amigos, llevamos más de 2000 años desde que nuestro Señor Jesucristo vino y se fue. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo en que la salvación es un regalo de Dios para tu vida, pero así como todo regalo, tú tienes que apreciar ese regalo. ¿Y cuál es el regalo? La salvación de tu alma, la salvación de tu vida, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No es solo creer en Dios mentalmente, creer en la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios, porque no son los oidores de la palabra de Dios los que van a entrar al reino de los cielos, sino los hacedores de la palabra. El Señor mismo lo dijo en su palabra: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cristo viene. Y para usted que no ha conocido a Cristo y no se ha entregado al Señor, yo le invito a que lo haga antes de que sea demasiado tarde, antes de que el Señor venga por su iglesia, por una iglesia sin mancha y sin arruga. No me estoy refiriendo a ninguna religión ni a ninguna denominación. El Señor no viene por religiones, porque el Señor no estableció ninguna religión acá en esta tierra. La religión fue hecha por el hombre tratando de llegar a Dios, pero solo hay un camino para llegar a Dios, y ese es San Juan 14:6. El Señor lo dijo bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. El único camino que usted tiene para salvar su alma en la eternidad es Cristo Jesús. Nada más, ni nadie más puede salvar, solamente Cristo Jesús. Mi estimado amigo y amiga, esta ha sido la reflexión de esta tarde. La venida del Señor está cerca. Léase usted Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Ezequiel capítulo 7, Sofonías capítulo 1, Isaías capítulo 24, Joel capítulo 2. El 68-70% de la palabra de Dios es profecía. Y la profecía tiene muchas veces doble cumplimiento. Y la profecía del Señor se está cumpliendo al pie de la letra. Porque dice la palabra del Señor que en los posteriores tiempos vendrán burladores, que dirán: ¿dónde está el advenimiento de su venida? ¿A dónde está el arrebatamiento? Hay muchas, inclusive iglesias que han caído en apostasía, que niegan el arrebatamiento de la iglesia y piensan que primero la iglesia tiene que establecerse como reino en la tierra. Esa es una falsa doctrina que se llama el dominionismo. Eso no es así. Aquí, en este planeta, no va a haber paz hasta que no esté el Rey de paz, el Príncipe de paz. No va a haber justicia hasta que esté el hacedor de la justicia, que es Jesús de Nazaret. Pero antes de eso, el Señor viene a llevarse a su iglesia en el arrebatamiento, porque se aproxima el periodo de la gran tribulación. Se aproximan los juicios de Dios a esta tierra.
Se aproxima la ira de Dios sobre este mundo pecador, porque Dios va a tratar con los moradores de la tierra. Dice Apocalipsis 3:6, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios va a probar a los moradores de la tierra con sus juicios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Son 7 años. La semana 70 de Daniel, la última semana que el ángel le entregó a Daniel la profecía de la semana 70, de las 70 semanas. Falta una semana y esa semana va a ser el periodo de la gran tribulación, donde este mundo va a quedar a merced del anticristo y su gobierno mundial. Y eso ya lo podemos ver en todas las esferas a nivel mundial. Cómo están aclamando y cómo están pidiendo un nuevo orden mundial, la Agenda 2030 de la ONU. Señores, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo están diciendo ellos mismos, los mismos políticos, ambientalistas, científicos, que vienen cosas terribles para esta tierra. Pero antes de eso, Cristo viene a rescatar a su iglesia, a su novia, para llevársela a la boda del Cordero. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos de iniquidad y vuelva hacia Jehová nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Cristo les ama y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias.